El salida del sembrador y el misterio del potencial. El sol comenzaba a despuntar sobre las colinas de Galilea, tiñendo de un ámbar profundo los campos que esperaban, sedientos, la llegada del ciclo de la vida. En la penumbra de la mañana, una figura solitaria se recortaba contra el horizonte, el sembrador. No era un hombre cualquiera realizando una tarea rutinaria, en sus manos portaba el tesoro más preciado del reino, la semilla. Cada grano que descansaba en su morral de cuero contenía, de forma invisible, el código de un bosque entero, el sustento de naciones y el milagro de la multiplicación. El sembrador salió con un paso firme, consciente de que su misión no era simplemente trabajar la tierra, sino desatar el potencial del cielo sobre el polvo de la tierra. Caminar junto al sembrador en este bloque es entender que el acto de sembrar es el acto de fe más puro que existe. Él no mira el suelo como algo inerte, sino como un vientre que debe ser fecundado por la verdad. La semilla, aunque pequeña y aparentemente frágil, es invencible mientras mantenga su integridad. Es la palabra, es el sueño de Dios, es la idea que tiene el poder de transformar el paisaje de una vida. El sembrador no escatima, no lanza la semilla con temor, sino con una generosidad que desafía la escasez. Él sabe que su responsabilidad es esparcir, y la responsabilidad de la tierra es responder. En este amanecer, el aire está cargado de una promesa: nada volverá a ser igual una vez que la semilla toque el terreno. Para el oyente que se siente pequeño, este inicio es un recordatorio de que todo lo grande comenzó como algo que cabía en la palma de una mano. El sembrador sale en cada generación, en cada crisis y en cada oportunidad. Su salida representa la iniciativa de Dios de no dejarnos en el vacío. La pregunta no es si el sembrador saldrá, pues él ya está en el campo. La pregunta es qué tipo de atmósfera encontrará su labor en nosotros. El misterio del potencial comienza aquí, en el brazo extendido que lanza la vida al viento, confiando en que el diseño divino dentro de la semilla es más fuerte que cualquier resistencia que el mundo pueda ofrecer. Para comprender la magnitud de esta parábola, debemos detenernos a observar la semilla. A simple vista, es seca, dura y silenciosa. No parece tener vida, pero dentro de su cáscara reside una fuerza que puede romper rocas y levantar imperios. La semilla es la palabra del reino, un fragmento de la mente de Dios diseñado para colonizar la tierra. En este bloque, nos adentramos en la naturaleza de esa semilla. No es una información que se aprende, es una vida que se implanta. El sembrador la lanza porque sabe que la semilla no puede cumplir su propósito mientras esté guardada en el granero. Su destino es ser entregada, morir en la oscuridad del surco para renacer en la gloria de la espiga. La tragedia de muchos es que aman la semilla, pero temen el proceso de la siembra. Prefieren la seguridad del morral a la incertidumbre del suelo. Pero el sembrador de la parábola nos enseña que el potencial solo se libera a través de la entrega. La semilla lleva consigo un código de eternidad. Ella sabe exactamente en qué debe convertirse. Un grano de trigo nunca dudará si debe ser cebada, su identidad es absoluta. Así es la palabra de Dios en tu vida, trae consigo una identidad que el mundo no te dio y que el mundo no te puede quitar. Cuando el sembrador lanza la semilla, está lanzando verdades eternas sobre corazones temporales, esperando que lo eterno eche raíces en lo transitorio. Este bloque describe el peso espiritual de lo que se está sembrando. No son opiniones humanas, no son consejos motivacionales, es el verbo que sostuvo la creación. El misterio radica en que, siendo tan poderosa, la semilla acepta la vulnerabilidad de ser sembrada. Se somete al estado del suelo. Esta es la humildad de Dios, poner su tesoro más grande en vasijas de barro, en terrenos que a menudo no están preparados. La semilla no se queja del terreno, simplemente espera la oportunidad de germinar. El enfoque aquí es la reverencia hacia lo que Dios ha depositado en ti. Tienes dentro un código de victoria que solo espera las condiciones correctas para explotar en abundancia. El gesto del sembrador es rítmico, casi litúrgico. Su mano se hunde en el morral y emerge llena, lanzando el grano en un arco perfecto que brilla bajo el sol naciente. Aquí es donde la parábola comienza a revelar su tensión dramática. La semilla no cae en un solo lugar, cae en todas partes. El sembrador no es exclusivo, es inclusivo. Lanza hacia el camino, hacia las piedras, entre los espinos y sobre la buena tierra. Este lanzamiento hacia lo desconocido nos habla de la generosidad extrema de la gracia. Dios no espera a que seamos perfectos para sembrar en nosotros, Él siembra con la esperanza de que su palabra transforme el terreno. En este bloque, visualizamos la semilla volando por el aire, suspendida por un instante entre la mano del sembrador y su destino final. Es el momento de la decisión divina.
El sembrador sabe que no toda semilla llegará a ser fruto, pero no por eso deja de sembrar. Su labor es un desafío al pesimismo. Cada grano lanzado es una declaración de guerra contra el hambre y la esterilidad. Mientras la semilla vuela, el destino de la cosecha está en juego. Es un momento de alta traición para las aves del cielo y de conspiración para los espinos que esperan en la sombra. El campo es un escenario de batalla donde lo que está en disputa es el fruto que alimentará a las próximas generaciones. Terminamos esta primera parte con el sembrador avanzando, dejando tras de sí un rastro de potencial divino sobre la tierra variada. El suelo aún no sabe lo que ha recibido, pero el sembrador sí lo sabe. Él camina con la paz del que conoce el final desde el principio. La siembra ha comenzado y, con ella, se ha activado una ley espiritual que no puede ser revocada. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El misterio del potencial ha sido liberado. Ahora, la mirada se aparta del sembrador y se fija en el suelo, porque el drama de la vida humana está a punto de comenzar en el lugar donde la semilla toca la tierra. El camino y los ladrones del destino. El sembrador avanza con paso firme, y la primera ráfaga de semillas vuela hacia el borde del campo, aterrizando justo sobre el camino. Aquí, la tierra no es negra ni esponjosa, es un sendero gris, compactado por el paso incesante de pies extraños, de caravanas y de bestias de carga. El camino representa un corazón que ha sido pisoteado por las experiencias del mundo, una mente que se ha vuelto impermeable debido al tránsito de pensamientos ajenos. En este bloque, exploramos la tragedia del suelo endurecido. La semilla, llena de vida y de códigos de gloria, rebota sobre la superficie. No hay grietas por donde entrar, no hay humedad que la abrace, solo una superficie fría y hostil que rechaza el regalo del cielo. Este camino es el símbolo de la indiferencia. Es el alma que ha escuchado tanto ruido que ya no puede distinguir la melodía de la verdad. Cada pie que pasó por ese sendero dejó una capa de dureza, una costra de cinismo y de apatía. La semilla yace allí, expuesta, vulnerable y fuera de su elemento. Una semilla sobre el camino es un milagro desperdiciado, un potencial que se queda en la superficie. El drama aquí no es que la semilla sea mala, sino que el suelo ha olvidado su propósito de ser cuna para convertirse en plataforma de tránsito. Cuando permites que las opiniones del mundo, las modas y los prejuicios caminen sobre tu corazón sin descanso, terminas construyendo un pavimento que impide que la palabra de Dios eche raíces. Mientras la semilla descansa sobre el camino, una sombra se proyecta desde el cielo. No es una nube de lluvia, sino el aleteo frenético de las aves que observan desde las ramas de los árboles cercanos. En la parábola, estas aves no son parte del paisaje natural, son los ladrones del destino. Representan al maligno y sus emisarios, aquellos que saben que si la semilla logra entrar, su dominio sobre el hombre terminará. En este bloque, narramos el ataque del arrebato. Las aves no esperan a que la semilla germine, atacan en el momento de la exposición. Descienden con precisión quirúrgica, aprovechando la dureza del suelo para llevarse lo que no pudo ser sembrado. El aire se llena del graznido de la oportunidad perdida. Cada ave que desciende y se lleva un grano es un pensamiento de duda, una distracción repentina o un argumento racional que invalida la promesa recibida. El enemigo no teme al hombre, teme a la semilla dentro del hombre. Por eso, su estrategia es la velocidad. Si no puede evitar que el sembrador lance la semilla, se asegurará de que el suelo no la reciba. La escena es desgarradora, lo que estaba destinado a ser un campo de trigo, queda de nuevo vacío y desolado en cuestión de segundos. El camino vuelve a ser solo un camino, y la semilla desaparece en el buche de los ladrones, dejando tras de sí solo el eco de lo que pudo haber sido. El problema del camino no es solo que sea duro, sino que es público. Es un terreno sin fronteras, donde cualquiera puede entrar y salir. En este bloque final de la parte 2, analizamos la falta de intimidad espiritual. Un corazón camino es aquel que no tiene una cámara secreta, que no medita, que no guarda lo que recibe. La semilla se pierde porque no hubo un esfuerzo por arar, por romper el terrón, por crear un espacio privado para Dios. La superficialidad es el gran aliado de los ladrones del destino. Cuando vivimos solo para lo que se ve, para el aplauso de los transeúntes o para el ritmo del mundo, estamos pavimentando nuestro propio fracaso espiritual. La lección que deja el rastro de las aves es una advertencia solemne. La verdad que no se valora, se pierde. La semilla que no se protege con la meditación y el entendimiento es arrebatada por el primer viento de duda. El sembrador sigue caminando, dolido pero constante, dejando atrás el sendero vacío. El oyente debe preguntarse,
¿Cuántas semillas han caído en mi vida que nunca llegaron a brotar porque permití que el mundo pisoteara mi fe? El camino es el lugar de los que oyen pero no entienden, de los que ven el milagro pasar pero no lo invitan a entrar. Cierra con el silencio del sendero estéril, mientras la mirada del sembrador se dirige ahora hacia un terreno diferente, uno que parece más prometedor, pero que esconde un peligro mucho más profundo bajo la superficie. El terreno de piedra y la trampa de la emoción. El sembrador avanza y su mano lanza una nueva lluvia de granos que aterriza en un sector del campo que parece, a primera vista, tierra fértil. A diferencia del camino, aquí la semilla se hunde. Hay una capa delgada de tierra negra sobre la superficie que abraza el grano con una calidez inmediata. En este bloque, narramos el fenómeno de la germinación instantánea. En apenas unos días, el brote verde asoma con una fuerza inusual, creciendo más rápido que cualquier otra planta en el campo. Es la imagen de la alegría desbordante, del entusiasmo que nace de una palabra recibida con gozo. Los observadores podrían pensar que este será el rincón más productivo del sembrado, pero bajo esa delgada alfombra de vida, se esconde una realidad sombría, el pedregal. Este terreno representa al corazón emocional, aquel que se enciende con el fuego de la novedad pero carece de estructura interna. La semilla ha encontrado calor, pero no ha encontrado espacio. Justo debajo de esos pocos centímetros de tierra, yace una losa de roca sólida, fría e impenetrable. El brote crece hacia arriba porque no puede crecer hacia abajo. Es una vitalidad engañosa, una fe de fachada que se alimenta de la emoción del momento, del ritmo de la música o de la elocuencia del discurso, pero que no tiene conexión con las fuentes profundas del espíritu. La tragedia del pedregal es que crea una falsa esperanza. El sembrador ve el verde, pero Dios ve la roca. Aquí, el alma recibe la palabra con amén y lágrimas, pero sin el compromiso de romper la dureza interna que impide una unión verdadera con la verdad. La verdadera naturaleza del terreno de piedra no se revela en la sombra, sino cuando el sol alcanza su cenit. En este bloque, el clima cambia. El aire fresco de la mañana desaparece y un calor abrasador empieza a castigar el campo. El sol, en esta parábola, no es un enemigo de la planta, de hecho, es necesario para la fotosíntesis y la maduración. Sin embargo, para lo que no tiene raíz, el sol se convierte en un juez implacable. El mismo calor que fortalece al trigo en la buena tierra, sentencia a muerte al brote en el pedregal. Al no tener raíces que busquen la humedad en las profundidades de la tierra, la planta empieza a perder su turgencia. Sus hojas, antes orgullosas y verdes, comienzan a amarillar y a curvarse bajo la presión de la prueba. Este sol representa la aflicción o persecución por causa de la palabra. Es el momento en que seguir la verdad deja de ser popular, cómodo o emocionante, y empieza a costar algo. Es la crítica del amigo, la burla del compañero o la presión de la escasez. El alma que recibió la semilla con una emoción superficial se encuentra de pronto deshidratada. No tiene reservas internas, no tiene un sistema de raíces que haya perforado la roca del orgullo o de la autosuficiencia para beber del agua viva. La planta se seca no porque el sol sea demasiado fuerte, sino porque su base es demasiado débil. La prueba no crea la debilidad, simplemente la revela. El drama del pedregal es el drama de la fe circunstancial, aquella que solo funciona cuando el clima es favorable y el ambiente es de aplauso. Al caer la tarde, el rincón del pedregal es un cementerio de brotes marchitos. Lo que comenzó con una explosión de vida ha terminado en un silencio desolador. En este bloque analizamos el misterio de la raíz. La raíz es la parte invisible de nuestra vida espiritual, es lo que sucede cuando nadie nos ve, es la disciplina, la oración secreta y la obediencia silenciosa. Una planta sin raíz es un cuerpo sin alma. La semilla se perdió no por falta de potencial, sino por falta de profundidad. La roca interna, los prejuicios no entregados, el pecado oculto o la simple pereza espiritual, actuó como un techo que impidió que la vida descendiera antes de intentar ascender. El sembrador observa los brotes secos y entiende la lección. La velocidad no es sinónimo de madurez. Muchas veces, lo que crece más lento es lo que durará más, porque está ocupado construyendo en lo secreto lo que lo sostendrá en lo público. El peligro de la trampa emocional es que nos hace creer que ya hemos llegado, cuando apenas hemos comenzado. La semilla en el pedregal es una advertencia contra la espiritualidad de microondas, la que busca resultados sin procesos. Cerramos esta sección con el sol ocultándose tras las colinas, dejando tras de sí un suelo que vuelve a estar vacío, mientras la semilla original, que pudo ser un granero lleno, se convierte en polvo junto a la roca. El sembrador suspira y se dirige hacia la tercera zona del campo,
donde el suelo es profundo y rico, pero donde una nueva y sutil amenaza espera agazapada entre las sombras del terreno. Los espinos y el asfixia de la ansiedad. El sembrador se desplaza ahora hacia una sección del campo que, a diferencia de las anteriores, engaña por su apariencia de fertilidad absoluta. Aquí, el suelo es oscuro, rico en nutrientes y de una profundidad que invitaría a cualquier labrador a descansar en la certeza de una cosecha abundante. Sin embargo, este terreno oculta un secreto letal, no es una tierra virgen. Bajo la superficie, entrelazadas en una red invisible de raíces preexistentes, duermen las semillas de los espinos y los cardos. El sembrador lanza su semilla con la misma generosidad de siempre, y el grano cae en los surcos, hundiéndose en una tierra que lo recibe con una humedad perfecta. Pero en este bloque, narramos el inicio de una competencia silenciosa y feroz. No es un terreno de rechazo como el camino, ni un terreno de debilidad como el pedregal, es un terreno de rivalidad. La tragedia de esta tierra es que tiene la capacidad de hacer crecer lo que sea, pero carece de la voluntad de priorizar. Cuando la semilla del reino comienza a abrirse paso, buscando la luz del sol, no lo hace sola. Al mismo tiempo, despertadas por la misma lluvia y el mismo sol, las raíces de los espinos comienzan su ascenso agresivo. Los espinos representan todo aquello que permitimos que coexista con nuestra vida espiritual sin haberlo desarraigado previamente. Son los deseos de otras cosas, las ambiciones desmedidas y, sobre todo, la creencia de que podemos servir a dos señores. En este escenario, la semilla de Dios tiene que luchar por cada milímetro de espacio, por cada gota de agua y por cada rayo de luz. Es una carrera por la supervivencia donde el enemigo no viene de afuera, sino que crece al lado, compartiendo la misma mesa y bebiendo de la misma copa. A medida que los brotes de trigo emergen, también lo hacen las puntas afiladas de los abrojos. Al principio, parecen inofensivos, simples malezas que el tiempo o el crecimiento del trigo podrían ignorar. Pero el diseño de los espinos es el de un parásito dominante. Mientras que el trigo dedica su energía a producir grano para alimentar a otros, el espino dedica toda su energía a expandirse, a fortalecer sus púas y a ensanchar sus hojas para bloquear el sol. Este bloque describe la agonía de una vida espiritual que tiene potencial, que tiene raíces y que tiene deseo, pero que está siendo asfixiada por una estructura de valores paralela. Es la imagen de la persona que ama a Dios, pero que ama igualmente el reconocimiento del mundo, la seguridad del dinero y el control de su propio destino. La tierra de la doble cosecha es, en realidad, la tierra de la división interna, donde la semilla divina es tratada como un invitado más en lugar de ser el dueño de la casa. Con el paso de las semanas, el campo se transforma en una maraña verde donde el trigo empieza a perder la batalla. Los espinos han crecido más rápido, con tallos gruesos y leñosos que se enredan alrededor de las frágiles cañas del cereal. En este bloque, analizamos los dos grandes verdugos de la fe en este terreno, el engaño de las riquezas y las afanes de este siglo. No se trata necesariamente de actos de maldad abierta, sino de la sutil asfixia de lo urgente. El trigo es estrangulado no por un golpe repentino, sino por una presión constante y creciente. El engaño de las riquezas funciona como un narcótico, promete seguridad pero exige todo el tiempo y la atención de la persona, dejando a la semilla de la palabra sin el oxígeno de la oración y la meditación. Las riquezas son llamadas engaño porque mienten sobre su capacidad de satisfacer. En la narrativa, vemos cómo el trigo intenta desesperadamente producir la espiga, pero los espinos absorben todos los nutrientes del suelo. El alma se vuelve estéril no porque no crea, sino porque está demasiado ocupada. El afán de este siglo es ese ruido incesante de preocupaciones, las cuentas por pagar, la opinión de los demás, el estatus social, la ansiedad por el futuro. Cada una de estas preocupaciones es una espina que se clava en la planta espiritual, drenando su vitalidad. La persona bajo este asedio vive en un estado de agotamiento crónico, tratando de mantener vivo su compromiso con Dios mientras permite que un bosque de ansiedades crezca a su alrededor. El resultado es una planta que está viva, pero que es infructuosa. Tiene hojas, tiene apariencia de piedad, pero cuando el sembrador se acerca buscando el fruto, solo encuentra una cáscara vacía, apretada por las zarzas. La asfixia es un proceso silencioso. No hay gritos de guerra como en la persecución, el sol del pedregal, hay solo un susurro constante que dice, mañana te dedicarás a Dios, hoy tienes que resolver esto. Los espinos son expertos en la postergación. Roban el tiempo devocional, roban la paz del sábado, roban la generosidad del corazón. En este bloque extendido, nos sumergimos en la psicología de quien vive entre espinos.
alguien que siempre está a punto de dar fruto, pero que nunca llega a la madurez porque su energía está dividida en 1000 pedazos. Es la tragedia de la mediocridad espiritual, donde la palabra de Dios es relegada a un rincón del jardín mientras que las preocupaciones del mundo ocupan el centro del escenario, asfixiando cualquier intento de impacto eterno. Al final de la temporada, el sembrador llega a esta parte del campo y lo que ve le causa una tristeza profunda. Mientras que en los otros terrenos la pérdida fue inmediata o rápida, aquí la pérdida fue lenta y agonizante. El trigo está allí, pero es una sombra de lo que debió ser. Sus espigas son pequeñas, sin grano, sin peso, son apenas esqueletos de plantas que nunca pudieron ver la plenitud del sol. Los espinos, en cambio, están en su apogeo, cubiertos de flores engañosas y espinas endurecidas. En este bloque final, exploramos el veredicto del sembrador: lo que no da fruto, no cumple su propósito. El destino de este sector del campo es el fuego. Solo a través de una quema total se puede limpiar el suelo para que la próxima siembra no sufra la misma suerte. La lección para el oyente es de una urgencia absoluta. No basta con recibir la palabra, hay que limpiar el terreno. La espiritualidad entre espinos es una ilusión peligrosa porque nos permite creer que estamos bien solo porque la planta no se ha secado. Pero en el reino de Dios, la medida no es la supervivencia, sino el fruto. Este bloque profundiza en la necesidad de la poda radical y el desarraigo. Si quieres que la semilla del sembrador prospere en ti, debes estar dispuesto a sacrificar tus espinos. Debes identificar qué ambición, qué miedo o qué posesión está apretando tu garganta espiritual y cortarla de raíz. Es momento de que formes parte activa de lo que Dios está haciendo aquí. Suscríbete a este canal ahora mismo. El fuego del Espíritu es a veces necesario para consumir esas zarzas que nosotros mismos hemos cultivado por años. Concluimos con una imagen poderosa: el sembrador alejándose de los espinos, mientras el viento sopla sobre las plantas estériles. El contraste es total. El camino fue el robo, el pedregal fue la falta de profundidad, y los espinos fueron la falta de prioridad. 3 terrenos, 3 fracasos, 3 formas de perder la eternidad por cosas temporales. Pero el sembrador no se detiene. Su morral todavía tiene semilla y sus ojos se dirigen ahora hacia la última porción del campo. Un lugar donde el arado ha trabajado profundamente, donde las piedras han sido removidas y donde los espinos han sido quemados. La esperanza renace mientras el sembrador se prepara para lanzar la semilla sobre la buena tierra. La buena tierra y el código de la multiplicación. El sembrador alcanza finalmente la última parcela del campo. A diferencia de los terrenos anteriores, este lugar tiene un aroma diferente: es el olor de la tierra húmeda, removida y dispuesta. Aquí no hay el pavimento del camino, ni la losa de la piedra, ni la sombra amenazante de los espinos. Este suelo ha pasado por un proceso previo, ha sido arado. En este bloque, narramos la preparación del alma. La buena tierra no nace buena, se hace buena a través del quebrantamiento. El arado ha desgarrado la superficie, ha dado vuelta a la tierra vieja y ha dejado expuestas las profundidades al aire y a la luz. Este es el símbolo del arrepentimiento y de la humildad radical. Un corazón que es buena tierra es aquel que ha permitido que Dios rompa sus estructuras de orgullo para crear un espacio de recepción absoluta. Cuando el sembrador lanza la semilla sobre este terreno, el sonido es distinto. No hay el rebote seco del camino, sino un susurro suave cuando el grano se funde con el surco. La semilla aquí no tiene que luchar por entrar, la tierra la reclama, la envuelve y la protege. Este bloque explora la honestidad y bondad del corazón que Jesús describe. Es un alma que ha decidido que la palabra de Dios es su mayor tesoro. No recibe la semilla como una opción entre muchas, sino como la única verdad que puede dar sentido a su existencia. La apertura del suelo representa una mente que ha dejado de ser crítica para ser receptiva, que ha dejado de cuestionar al sembrador para empezar a confiar en la semilla. Es en este abrazo silencioso entre el barro y la vida donde comienza el milagro que el mundo entero está esperando ver. La profundidad de este terreno permite que la semilla haga algo que en los otros lugares fue imposible: morir para nacer. En la buena tierra, la semilla no se siente amenazada por la oscuridad del surco, porque sabe que esa oscuridad es el útero de su resurrección. El alma fértil es aquella que entiende que el proceso de morir a los deseos propios es el único camino para que la vida de Dios se manifieste. Mientras el grano se deshace bajo la humedad del suelo, el código de la multiplicación se activa. Lo que era un solo grano empieza a expandirse, a enviar raíces hacia abajo que beben de las corrientes subterráneas de la gracia, y a proyectar un tallo hacia arriba que busca la luz con una determinación invencible.
La buena tierra es el escenario donde lo humano y lo divino se fusionan en un pacto de productividad eterna. Una vez que la semilla ha sido recibida, comienza la fase más misteriosa de la parábola, el crecimiento que el hombre no puede explicar. En este bloque, nos sumergimos en la paciencia del proceso. A diferencia del pedregal, donde todo fue rápido y superficial, en la buena tierra el crecimiento es constante pero pausado. La planta dedica tiempo a fortalecer su base antes de mostrar su fruto. El alma fértil es aquella que con paciencia da fruto. Esta paciencia no es una espera pasiva, es una persistencia activa bajo la lluvia y bajo el sol. Es el creyente que medita día y noche, que protege su paz y que se mantiene fiel incluso cuando no ve resultados inmediatos. La verdadera madurez espiritual no es una explosión emocional, sino un desarrollo orgánico de carácter y poder. El código de la multiplicación implica que la planta debe superar las estaciones. Hay días de tormenta donde el viento intenta doblar el tallo, y días de sequía donde la fe parece ser probada al extremo. Pero debido a que la raíz es profunda y el suelo es rico, la planta no solo sobrevive, sino que utiliza la adversidad para fortalecer su fibra. Este bloque describe la anatomía de una vida que está dando resultados. No es una vida libre de problemas, sino una vida donde los problemas se convierten en abono. El trigo en la buena tierra tiene un color verde intenso, una flexibilidad que le permite bailar con el viento sin quebrarse y una conexión con la tierra que lo hace inamovible. Es la imagen de la perseverancia de los santos, de aquellos que deciden que, pase lo que pase, la semilla que Dios sembró en ellos llegará a su plenitud. A medida que el tallo se ensancha, aparece la espiga. Primero es tierna, envuelta en capas de protección, pero pronto empieza a cargarse de grano. Aquí es donde el milagro se vuelve visible. Lo que el sembrador puso en el suelo fue un pequeño grano seco, lo que la tierra devuelve es una estructura compleja capaz de alimentar a multitudes. La multiplicación es la firma de Dios en la naturaleza. Un solo grano de trigo puede producir una espiga con 60 granos, y si esos granos se vuelven a sembrar, en pocas temporadas pueden cubrir un continente. Este bloque enfatiza que la buena tierra no solo beneficia al dueño del campo, sino que se convierte en una fuente de vida para todo el ecosistema. Tu crecimiento espiritual nunca es solo para ti, es para que el mundo sepa que el sembrador sigue siendo fiel. En el tramo final de esta parte, llegamos a una de las declaraciones más fascinantes de Jesús, la diferencia en la producción. Porque, si toda es buena tierra, unas dan al 30, otras al 60 y otras al 100 por uno. En este bloque extendido, analizamos la soberanía de la cosecha y la capacidad de respuesta del corazón. El 30 por uno ya es un milagro extraordinario, es un retorno del 3000% sobre la inversión inicial. Representa a aquellos que han sido fieles, que han dado fruto y que han transformado su entorno. Pero el sembrador nos habla de niveles más altos de entrega. El 60 y el 100 representan grados de rendición, de limpieza del alma y de enfoque que permiten que la semilla se exprese sin ninguna restricción. El 100 por uno es la plenitud total. Es el corazón que no ha guardado nada para sí mismo, que ha permitido que cada gota de su energía sea canalizada hacia el fruto. No se trata de una competencia entre terrenos, sino de una invitación a la máxima productividad. El sembrador no se decepciona con el 30, pero se deleita en el 100. En este bloque, desafiamos al oyente a no conformarse con la supervivencia espiritual. La buena tierra tiene el potencial de alcanzar el máximo nivel si el labrador, la voluntad humana en cooperación con Dios, sigue trabajando el suelo, quitando las pequeñas piedras que aparecen y vigilando que ningún espino intente regresar. La medida de tu fruto depende de la medida de tu entrega. El contraste con los otros tres terrenos es absoluto. Donde hubo robo, ahora hay abundancia, donde hubo sequía, ahora hay frescura, donde hubo asfixia, ahora hay espacio para la gloria. El sembrador se detiene al borde del campo y sonríe. Su trabajo ha valido la pena. El misterio de la semilla ha sido resuelto en la fidelidad del suelo. El ciclo de la vida se ha completado y la esperanza de la cosecha ya no es una promesa, es una realidad tangible que pesa en las espigas. Pero la historia no termina aquí, ahora falta el acto final, la recolección y el destino de aquello que fue producido con tanto esfuerzo. El tiempo de la espera invisible. Tras la salida del sembrador y el aterrizaje de la semilla en la buena tierra, el campo queda en un silencio absoluto. Para el ojo impaciente, el suelo parece el mismo que ayer, una extensión de tierra marrón bajo el cielo. Sin embargo, bajo la superficie, a unos pocos centímetros de profundidad, ha comenzado la metamorfosis más dramática de la creación. En este bloque, narramos el proceso de la muerte necesaria.
La semilla, que hasta ahora había conservado su forma, su dureza y su identidad individual, comienza a absorber la humedad del suelo. La cáscara, que una vez fue su protección, empieza a hincharse y a agrietarse. Para que la vida interna se libere, la forma externa debe ser destruida. Es el tiempo de la muerte del grano, una etapa donde el potencial se desprende de su seguridad para abrazar su destino. Esta es la metáfora de la transformación espiritual. Muchos aman la idea de la cosecha, pero temen el proceso del entierro. La semilla en la oscuridad representa los periodos de nuestra vida donde nos sentimos olvidados, enterrados por las circunstancias o sumergidos en un silencio divino. Pero la oscuridad del surco no es la oscuridad de una tumba, sino la de un útero. En este bloque extendido, exploramos cómo la palabra de Dios trabaja en lo más profundo de nuestra psicología y nuestro espíritu cuando nadie nos ve. Es allí, donde no hay aplausos ni testigos, donde la semilla debe decidir rendir su cáscara, sus miedos, su orgullo, su control, para permitir que el brote de lo eterno emerja. El silencio de la espera invisible es la prueba de fuego de la fe, es creer que la vida está trabajando incluso cuando los sentidos no reportan ningún movimiento. La semilla no se resiste a la humedad que la deshace. Ella entiende, por diseño divino, que su sacrificio es el único puente hacia la multiplicación. En la narrativa, nos detenemos a observar este dolor de parto de la creación. El grano se vuelve vulnerable, se entrega al suelo y permite que la tierra lo consuma. Si la semilla pudiera hablar, diría que se está perdiendo a sí misma, pero el sembrador sabe que se está encontrando. Este bloque es una oda a la rendición. No puede ser una espiga llena de granos si insistes en seguir siendo un pequeño grano seco. La espera invisible es el tiempo donde Dios nos despoja de lo que somos para revestirnos de lo que seremos. Es la etapa de la confianza absoluta en el diseño del sembrador. Mientras la parte superior del suelo sigue pareciendo inerte, bajo tierra la actividad es frenética. Una vez que la cáscara se ha roto, la primera acción de la vida no es subir, sino bajar. En este bloque, analizamos el misterio de la raíz. Antes de que haya un solo centímetro de tallo verde visible al sol, la semilla envía sus raíces hacia las profundidades, buscando los nutrientes y la humedad que la sostendrán durante las tormentas venideras. Este es el tiempo de la cimentación invisible. La raíz es la parte más importante de la planta y, sin embargo, es la única que nunca recibe un cumplido. Su trabajo es silencioso, sucio y subterráneo, pero de su éxito depende la supervivencia de todo el organismo. La raíz representa nuestra vida privada con Dios, nuestra disciplina en lo secreto y nuestra capacidad de beber de fuentes que el mundo no conoce. En este bloque extendido, describimos cómo el alma fértil aprovecha el tiempo de la espera para fortalecer su carácter. Mientras el mundo corre buscando visibilidad, el hombre de la buena tierra busca profundidad. Las raíces deben esquivar pequeñas piedras, rodear obstáculos y penetrar en terrenos difíciles para encontrar el agua viva. Es una lucha invisible contra la resistencia del suelo. Si la planta intentara subir antes de tener raíces suficientes, el primer viento la arrancaría o el primer sol la secaría. La espera invisible es, por tanto, un mecanismo de protección divina. Dios no te permitirá subir hasta que tu raíz sea lo suficientemente profunda para sostener el peso del fruto que Él quiere darte. Narramos el esfuerzo de estas fibras delicadas pero poderosas que se aferran a la tierra con una fuerza sobrenatural. La raíz es el ancla. En este bloque, desafiamos al oyente a valorar sus tiempos de anonimato. Si estás en una temporada donde parece que tu esfuerzo no se nota, donde nadie celebra tu progreso y donde te sientes bajo tierra, alégrate, estás construyendo tu raíz. Dios está asegurando tu futuro antes de exponerte al presente. La calidad de tu fruto será directamente proporcional a la profundidad de tu raíz. La espera invisible es la escuela donde se gradúan los que van a dar el 100 por 1, porque han aprendido a depender no de lo que ven arriba, sino de lo que han encontrado abajo. Es el nacimiento de la visibilidad. El campo deja de ser solo tierra para convertirse en una promesa verde. Este momento representa el testimonio público de la fidelidad de Dios. Lo que comenzó en una oración secreta, lo que se gestó en lágrimas en la oscuridad del surco, ahora es una realidad que el mundo puede ver. Pero la lección de este bloque es vital, el brote solo pudo subir porque primero se ocupó de bajar. La aparición del brote cambia la dinámica del campo. Ahora, la planta debe enfrentar nuevos desafíos, el viento, los insectos y la competencia. Pero debido a que el tiempo de la espera invisible fue aprovechado correctamente, el brote no sale con miedo, sino con autoridad. En este bloque extendido, exploramos la alegría del sembrador al ver la primera mancha verde en su campo de buena tierra.
Es la validación de su trabajo y de su fe en la semilla. El oyente debe entender que su aparición pública es solo el resultado de su obediencia en lo privado. El milagro de la germinación es un recordatorio de que nada de lo que se confía a Dios se pierde, simplemente pasa por un proceso de transformación que requiere tiempo y oscuridad. El tiempo de la espera invisible ha terminado, pero sus lecciones permanecen grabadas en la fibra de la planta. El tallo es fuerte porque la raíz es profunda. La planta está lista para crecer porque la semilla aceptó morir. Ahora, el campo entra en su fase de maduración, preparándose para el peso de la gloria que vendrá en la cosecha. El sembrador observa desde la colina, sabiendo que lo más difícil ya pasó. La vida ha vencido al suelo, y lo que antes era un secreto bajo tierra, pronto será el pan que alimentará a los hambrientos. La cosecha inevitable y el legado del fruto. El campo de la buena tierra ha dejado de ser verde. Bajo el sol implacable del verano, los tallos han madurado hasta convertirse en un mar de oro líquido que ondea con el viento, produciendo un sonido similar al susurro de 1000 voces en oración. Las espigas están ahora pesadas, inclinadas hacia el suelo en un gesto de humildad suprema. Cuanto más grano contienen, más bajo se inclinan. En este bloque, narramos la llegada de la plenitud. El sembrador sale una vez más a su campo, pero ya no lleva el morral de cuero con semillas secas, sino la hoz en su mano. Es el día de la siega, el momento en que todo el proceso, el arado, el entierro, la espera invisible y el crecimiento, es sometido a la prueba final de la realidad. La cosecha es el juicio de la semilla. En este bloque extendido, exploramos cómo la vida de cada hombre y mujer es un campo que tarde o temprano llegará a su maduración. No se puede cosechar lo que no se sembró, ni se puede fingir el fruto cuando la hoz toca el tallo. El sembrador camina entre las hileras de trigo, evaluando no la altura de la planta, sino el peso del grano. Es la diferencia entre la apariencia y la esencia. Mientras el mundo celebra el follaje, Dios celebra la sustancia. El trigo del 100 por 1 resplandece con una luz propia, demostrando que la semilla del reino ha colonizado cada centímetro de ese suelo. La cosecha es inevitable, el tiempo es un juez que no acepta sobornos, y lo que se gestó en el secreto del corazón ahora se manifiesta como un tesoro público para la gloria del dueño del campo. Describimos el ambiente de la siega como un evento solemne y jubiloso a la vez. El sudor del sembrador durante la siembra se convierte ahora en el gozo del segador. Cada golpe de la hoz es una liberación. El grano es separado de la paja, lo eterno es separado de lo temporal. En la narrativa, enfatizamos que la cosecha no es el fin del camino, sino la graduación de la semilla. El grano que ha llegado a la madurez ha vencido a las aves, ha superado el calor de las piedras y ha sobrevivido a la asfixia de los espinos. Es un superviviente de la gracia. Este bloque invita al oyente a vivir con mentalidad de cosecha, entendiendo que cada decisión de hoy es una semilla que está configurando la espiga que presentaremos ante el Rey en el día final. Una vez que el grano ha sido recogido, es llevado al granero. Pero el propósito del grano no es simplemente ser almacenado, su destino es doble, ser pan para el hambriento y ser semilla para la próxima temporada. En este bloque, analizamos el legado del fruto. La verdadera medida del éxito en la parábola del sembrador no es solo cuánto grano recogiste, sino a cuántas personas alimentarás con él. El 100 por 1 no es una cifra de acumulación personal, es una cifra de impacto generacional. Un solo hombre de buena tierra puede alimentar espiritualmente a toda una familia, a una comunidad o a una nación entera. El fruto es la prueba de que el cielo ha pasado por ti y ha dejado un rastro de vida que otros pueden consumir. El granero representa la memoria de Dios y el impacto de nuestras obras. Nada de lo que se produjo en la buena tierra se pierde. El pan que sale de este trigo tiene un sabor diferente, es el pan de la obediencia, el pan de la victoria sobre la adversidad. En este bloque extendido, describimos cómo el fruto se convierte en el testimonio vivo de que el sembrador es real. Cuando otros ven tu paz en medio de la tormenta, tu generosidad en medio de la escasez y tu integridad en medio de la corrupción, están comiendo del fruto de la semilla que Dios sembró en ti. La multiplicación no se detiene en la hoz, se expande cuando el grano es compartido. Una vida fértil es una fuente inagotable de esperanza para un mundo que muere de hambre espiritual. Pero hay un misterio aún más profundo. Parte de esa cosecha de 100 por 1 es guardada por el sembrador para ser sembrada de nuevo. El legado es un ciclo infinito. Tu fidelidad hoy asegura la semilla de tus hijos mañana. En la narrativa, vemos al sembrador seleccionando los mejores granos de la cosecha para la próxima primavera. La historia de la parábola del sembrador no es un evento aislado en el tiempo, es el motor que mantiene viva la fe en la tierra.
Si tú das fruto hoy, habrá semillas para mañana. El bloque concluye con el compromiso del creyente de no ser solo tierra, sino de convertirse en un colaborador del sembrador, asegurando que la palabra nunca deje de ser esparcida sobre la faz de la tierra. La luz del atardecer cae oblicua sobre el campo, bañando los surcos ahora vacíos con un resplandor cobrizo. El trabajo de la siega ha concluido. El sembrador se detiene en el límite de su propiedad, limpiándose el sudor de la frente mientras observa el paisaje transformado. Ya no hay rastro de la incertidumbre que reinaba en la mañana de la siembra. Donde antes hubo una batalla silenciosa contra las aves, las piedras y los espinos, ahora reina una paz profunda y productiva. El granero, al fondo, exhala el aroma dulce y seco del trigo maduro, un perfume que es el testimonio físico de que la fe ha vencido al azar. El sembrador no solo ve grano, ve el cumplimiento de un diseño eterno que comenzó con un simple lanzamiento al viento y que ha terminado en una provisión que alimentará a toda una estirpe. En este silencio sagrado del final de la jornada, se revela el misterio último de la parábola. El sembrador y la buena tierra se han vuelto uno solo a través del fruto. La tierra ya no es solo polvo, es la portadora de la gloria del sembrador. Cada grano del 100 por 1 lleva en su ADN el recuerdo de la resistencia y la victoria. La historia termina no con un punto final, sino con un ciclo abierto. El sembrador mete la mano en el granero, toma un puñado de ese trigo nuevo y lo deja resbalar entre sus dedos. Es oro vivo. Sabe que, aunque el campo ahora descanse bajo el manto de la noche, la semilla está lista para volver a empezar. La semilla ha conquistado el tiempo porque, al morir y multiplicarse, se ha vuelto inmortal. La figura del sembrador se recorta contra el horizonte mientras comienza a caminar de regreso a su morada. El eco de sus pasos parece resonar con las palabras que pronunció al inicio: el que tiene oídos para oír, oiga. La historia de la parábola del sembrador se funde con el aire de las colinas de Galilea, dejando una marca indeleble en el suelo y en el alma. El campo queda en paz, las estrellas se encienden sobre la buena tierra y el misterio de la multiplicación queda sellado en el granero de la eternidad. La semilla ha cumplido su propósito, y el sembrador, con una sonrisa de satisfacción soberana, entra en su reposo, sabiendo que la cosecha ha sido perfecta. Hemos llegado al final de este viaje por la historia de la parábola del sembrador. A través de estos 7 capítulos, has caminado por los senderos de tu propia alma. Has visto los peligros que acechan a tu destino y la gloria que te espera si decides ser el terreno donde Dios deposita su verdad. La pregunta ya no es qué hará el sembrador, sino qué harás tú con la semilla que acabas de recibir en este audiolibro. Para sellar esta palabra en tu vida, te invito a realizar estos 3 pasos finales. Suscríbete a este canal, para que sigamos arando juntos el terreno de tu fe y recibas las semillas de sabiduría que transformarán tu realidad. Comparte este mensaje. Siempre hay alguien cuyo corazón está siendo asfixiado por los espinos o endurecido como el camino. Sé tú la mano que lleve esta semilla de esperanza a su vida. Deja tu testimonio de fe, comenta abajo con determinación: mi corazón es buena tierra y mi cosecha será al 100 por 1. Permite que el mundo sepa que has decidido ser el lugar donde el milagro de Dios se manifiesta. Gracias por permitirnos ser parte de tu crecimiento espiritual. Recuerda siempre, el sembrador nunca deja de sembrar, y tu cosecha está a solo una decisión de distancia. Que la paz del Señor de la cosecha guarde tu corazón y multiplique tu fruto eternamente. Reflexiones y parábolas que sanan el alma.